Bueno, hermano, perdón que tuve un problema técnico, por alguna razón, pues en la primera parte que estuvimos hablando de amartiología, pues el internet me sacó, se me apagó la computadora y pues nos quedamos en la segunda parte. Seguramente esta clase se va a subir en dos partes, la primera que es de amartiología y la otra que es soteriología, que es donde nos quedamos. Déjenme ahorita, yo les comparto aquí pantalla para que podamos seguir hablando un poco más sobre este tema. Déjenme ver aquí, ok. Sí, por ahí va a ir saliendo, ¿verdad? Una presentación. Perdóname por los problemas técnicos que estoy teniendo. Y pues ahí vamos a estar hablando de este tema. Ok, vamos entonces nuevamente. Aquí, vamos a ver si, ahora sí, ahora sí. Ok, nos quedamos por aquí, por el tema de la soteriología, para que ustedes vean y no se vayan a confundir. Esto fue lo último que quedó grabado antes de que se colgara mi computadora. Y bueno, hablábamos, haciendo un breve resumen, ¿verdad? Que Dios siempre está interesado en poder salvar y acercarse a la humanidad para que estemos con Él. Ok, vamos a ir un poquito más adelante entonces. Ok, ¿cuál es la necesidad de salvación? Bueno, hay una necesidad. ¿Por qué? Porque la humanidad necesita de un Salvador. Así como necesitó de un creador, necesita de un Salvador. ¿Por qué? Porque al estar espiritualmente muerta no puede salvarse a sí misma. Es decir, el ser humano por todos los medios, por todas las formas, por todos los recursos que utilice, no va a poder salvarse. Incluso es importante notar que aún las buenas obras no pueden salvar al ser humano. Se necesita de un salvador, se necesita de la salvación. Entonces, el ser humano, por más que intente, por más que quiera hacer algunas cosas, no va a poder salvarse a sí mismo ni va a poder salvarse solo. Necesita de esa gracia redentora y necesita de ese Salvador. Sin salvación, el destino final del pecador es la condenación eterna. Y muchos han pensado, ¿verdad? Han dicho, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, va a condenar de manera eterna a aquellos que creó? Bueno, es que al final, si ustedes lo ven desde otro punto de vista, no es Dios el que condena a nadie, es el ser humano que al final termina condenándose. ¿Por qué? Porque se le da alternativa, se le da una opción. Por ejemplo, muchos dicen, ¿por qué Dios no fue misericordioso con Adán y Eva al inicio? Claro que fue misericordioso. ¿Por qué? Porque les dio alternativas, ¿sí? Les dio opciones. Y eso tiene que ver mucho con la forma en la capacidad de decidir que tiene el ser humano, ¿sí? Entonces, el ser humano tiene la capacidad de decidir si acepta o no la gracia salvífica. Si decide incluir a Dios en su vida, vivir para Él o vivir para el mundo, vivir para Él mismo, ¿sí? ¿Qué más? Dios en su amor proveyó una salida a través del sacrificio de Cristo. Aún desde el inicio que nosotros venimos viendo que el ser humano le falla a Dios, que es desobediente, que le da la espalda, que se equivoca, Dios sigue dando opciones, sigue dando alternativas, sigue dando una solución. Y la última que Dios ha dado en este tiempo y para el resto de la historia y de la humanidad es el sacrificio de Cristo. El ser humano tiene la capacidad de decidir si lo acepta o no, ¿sí? Entonces, ahí también hay una salida para esa situación. ¿Qué más? El plan de redención. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de plan de redención? Bueno, a una elección divina, es decir, Dios elige al ser, Dios elige a su creación. Dios escogió a su pueblo desde antes de la fundación del mundo, no por los méritos humanos que tenga este, sino por su gracia soberana, ¿sí? Esa es la elección divina. Acuérdense que nosotros no creemos en lo que es la predestinación, porque es un concepto que surge mucho tiempo después con la teología calvinista y parte de la teología reformada, que se cree que Dios escogió a algunos para salvarse y a otros para perderse. Dentro de las personas que creen que son de corte calvinista, que no es nuestro caso, ¿verdad? Nosotros somos más de corte protestante, con Martín Lutero y movimientos pentecostal. Algunos dicen, ¿cómo es posible que alguien que fue cristiano y se descarrió y se va a perder? Los calvinistas dicen es que nunca fue predestinado para salvarse. Hay una predestinación positiva y una predestinación negativa según el calvinismo. Algunos fueron predestinados para salvarse, otros para perderse. Y ahí viene toda una discusión que se ha dado en la historia si la salvación se pierde o no. Nosotros creemos que la salvación sí se puede perder porque en los textos bíblicos se nos enfatiza
a que nos ocupemos de la salvación con temor y temblor, ¿sí? Entonces también se nos dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. No se nos da garantía de que nosotros nunca vamos a perder la salvación y podemos vivir la vida como querramos. Hay una elección divina, sí, pero una elección para todo el ser humano. Dios obviamente escoge un pueblo en la historia. Nosotros vemos que hay toda la formación de un pueblo. Y pues en ese sentido, hay una elección, ¿verdad? Pero Dios sigue escogiendo al ser humano y pues desde esa gracia soberana. ¿Qué más? Cuando hablamos del plan de la redención, también hablamos del sacrificio expiatorio de Cristo, es decir, era necesario el sacrificio de Cristo para poder darnos a nosotros acceso al Padre y restaurar esa relación. La muerte de Jesús fue un acto sustitutivo para satisfacer la justicia divina. De hecho, Lutero dice que lo que hay en la cruz primero es odio, es enojo. Detrás del odio y el enojo en la cruz, lo que hay es amor. Lo que dice un poco Lutero hablando sobre la teología de la cruz, ¿verdad? Pero era necesario ese sacrificio expiatorio. Cuando Jesús dice consumado es, lo que realmente significa es se ha hecho todo. Ya no hay nada más que hacer. Se ha hecho lo necesario, ¿sí? Entonces, el sacrificio expiatorio de Cristo es necesario para que nosotros podamos obtener esa salvación, podamos tener esa redención. Y se acuerdan ustedes es que la Biblia dice que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, fueron hechos hijos de Dios. Antes éramos enemigos, ahora ya no somos enemigos por medio del sacrificio salvífico y redentor de Cristo en la cruz del Calvario. Cambia nuestro estatus. ¿Sí? ¿Qué más? Somos justificados por la fe. Cuando hablamos de justificación por la fe, entendemos que la salvación es un don recibido mediante la fe, no por obras. Nosotros no podemos ser justificados. De hecho, hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante del Señor. Es decir, la mejor obra que usted pueda hacer, el mejor acto de beneficencia, el mejor acto humano que usted pueda hacer, no le da a usted, no le alcanza, no le ajusta para poder alcanzar esa gracia. Sino muchas de las personas que han sido íconos en la historia, pues ya tendrían ganado el cielo, ¿verdad? Pero no es por obras para que nadie se gloríe, dice el texto, sino que es por su gracia. También lo que es la regeneración y adopción. Antes éramos enemigos, ahora somos hijos. Eh, Antes éramos solo criaturas, ahora todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios, sino los que le aceptamos. ¿Recuerda usted tal vez alguna vez que alguien dijo, no, todos somos hijos de Dios? Bueno, bíblicamente no es cierto. Somos hijos de Dios cuando reconocemos y aceptamos ese sacrificio en la cruz. Somos redimidos y entendemos el plan de redención. Pero antes de eso no, somos creación. Todos somos creación de Dios, pero no todos tenemos el estatus de hijos bíblicamente, ¿sí? ¿Qué más? Algunos elementos de la salvación que necesitamos tomar en cuenta. La redención. Cristo pagó el precio por nuestra liberación del pecado. Es decir, ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado en nosotros no tiene ningún poder. Ahora, hay cosas que desde la naturaleza caída del hombre son consecuencias del pecado que no las vamos a poder evitar. Pero ahí hay esperanza. Por ejemplo, todos los que estamos aquí o que podemos ver la clase después, no vamos a poder evadir el momento de nuestra muerte. Y eso es una consecuencia del pecado. Pero ¿qué pasa? La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque recuerdan ustedes las palabras del apóstol Pablo que decía, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque la muerte sí nos va a afectar como consecuencia del pecado, pero no de manera eterna, porque en Cristo nosotros vamos a resucitar, tenemos esperanza de nuestra trascendencia, estamos libres de esa consecuencia eterna del pecado, ¿sí? Y vamos a resucitar para vida. En Cristo encontramos redención. Y esa palabra de redención tiene que ver con esa figura, ¿verdad? De que alguien es esclavo de alguien o lo tiene preso y pide un rescate. Un tipo de secuestro, vamos a decir en un buen argot. Y la persona que quiere salvar al secuestrado dice, ok, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto tengo que pagar? Y el precio para ser libres del pecado fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso fue lo que pagó nuestra liberación, ¿sí? Entonces, por eso en Él tenemos redención. Propiciación, ¿qué es?
Su sacrificio fue propicio, es decir, apaciguó la ira de Dios contra el pecado. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario, dicen algunos, fue suficiente, fue más que suficiente y necesaria. Y ya no hay nada más que hacer porque pudo satisfacer de manera completa y de manera satisfactoria esa molestia, ese enojo, esa separación con el sacrificio de Cristo. Y de hecho, si usted se fija, cuando usted estudia un poco a Jesús, ¿verdad? Se da cuenta que Jesús empieza a derramar su sangre no en el momento de la cruz, sino desde antes. ¿Recuerda usted aquel suceso, aquel momento en el Getsemaní? Que dice que él estaba angustiado hasta la muerte y que su sangre empezó, su sudor, perdón, empezó a ser como gotas de sangre. Desde ahí, ya la sangre de Jesús empieza a redimirnos en ese proceso y ese proyecto salvífico que tenía para la humanidad. No solo es la sangre que derramó con la corona de espinas, no solo es la sangre que derramó cuando hiere en su costado, ya el muerto, no solo es la sangre que derrama en la cruz del Calvario, es la sangre que él viene derramando desde antes en el huerto de Getsemaní, con esa angustia hasta la muerte. Esa sangre nos redime, fue suficiente para aplacar la ira de Dios. Reconciliación. Por medio de Cristo, la relación entre Dios y el hombre es restaurada. ¿Sí? Ya ahora nosotros somos hijos, ya ahora ya no somos enemigos, somos amigos, más que eso somos llamados, tenemos dones, tenemos propósitos, somos llamados fieles al ministerio. La historia cambia totalmente. Ya Dios no está enojado con nosotros, sino que se goza con nosotros. Ya Dios no está molesto, sino que está feliz con nosotros, por decirlo de alguna manera, porque ya no hay esa tensión y nuestro estatus cambia, ¿verdad? Ya nuestro estatus no es de enemigos ni de personas que solo somos creación, sino hijos de Dios. Santificación es el proceso continuo de transformación para reflejar la imagen de Cristo. ¿Recuerdan ustedes este texto en palabras de Pablo cuando dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Es decir, el tema de la santificación es un proceso que nosotros tenemos que ir perfeccionando en nuestra vida, vivir en santidad, santificarnos cada día, para parecernos cada día más a Cristo. Y es interesante porque ese texto dice que esa obra se va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, es decir, hasta que nosotros estemos en esta tierra, hasta que el Señor nos llame, hasta que estemos en su presencia. Mientras nosotros estemos en esta tierra, tenemos una asignatura pendiente que es perfeccionar nuestra santificación. Es decir, ser más íntegros, eh, mm, ser más santos, corregir cosas, renunciar a pecados, hábitos, todo lo que tiene que ver con la santidad. La vamos perfeccionando a tal punto que cada día que vaya pasando de nuestra vida aquí en la tierra, nosotros nos vamos alejando más de nuestra naturaleza pecaminosa y nos vamos pareciendo más a Cristo. Recuerdan ustedes que la medida de la fe, la medida es la estatura del varón perfecto. La medida con la que yo me debo comparar no es con ustedes, no es de ustedes hacia mí, porque si ahí yo lo hago, pues en algunas cosas puede ser que ustedes sean más santos que yo o que aparentemente yo sea más santo que ustedes, pero no es el prójimo la medida de fe. No es el prójimo el estándar del varón perfecto, sino que es Jesús. Y cada vez que yo me compare con Jesús, yo le voy a quedar a deber. Cada vez que yo me compare con el Maestro, hay cosas que yo necesito evaluar. Cada vez que yo me compare con el Maestro, hay cosas que necesite renunciar. Cada vez que yo me compare con el Maestro, siempre la vara va a estar más alta. Y esa es la idea que yo debo ir perfeccionando. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Juan el Bautista cuando él decía, es necesario que él crezca y que yo mengue? Que con el pasar del tiempo nosotros, desde ese proceso de santificación, vayamos haciendo nuestras esas palabras de Juan el Bautista. Cada vez yo quiero parecerme más al maestro mentalmente, yo quiero parecerme más al maestro emocionalmente. Yo cada día que pase quiero parecerme más al maestro espiritualmente, de tal manera que él crezca y que yo mengue. Y al final, lo que es la glorificación. Eso es en la eternidad, el creyente será perfeccionado en la presencia de Dios. Tendremos cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado para estar la eternidad con el Señor. Y eso es lo último que nosotros vamos a tener en lo que es la salvación, ¿verdad? Que esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Y hay una frase ahí de Juan Calvino que dice, la salvación es enteramente de gracia.
enteramente de gracia, es una obra de gracia, desde la elección hasta la glorificación. Es como Dios escoge al ser humano para redimirlo, para salvarlo, pero el propósito final también es glorificarlo para que esté eternamente con Él en en su presencia. A manera de conclusión, amados hermanos, ya después de todas las clases, después de todo el curso y para esta también, podemos decir que la martiología y soteriología nos muestran el grave problema. El problema es el pecado, nuestra naturaleza caída, pero también la gloriosa solución que el hombre encuentra en Cristo por medio de la redención y salvación en el sacrificio de Cristo, en la cruz. Mientras el pecado trajo condenación, destrucción, depravación total, vino a afectar nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra familia, eh, la, la, la psicología del ser humano, la gracia de Dios ofrece salvación eterna. Hay mucha gente que incluso cuando viven sus delitos y pecados, tiene un estado mental alterado y cuando viene a Dios, Dios ordena sus pensamientos, Dios ordena sus emociones, Dios ordena sus pasos, Dios ordena completamente su vida. Como creyentes estamos llamados a vivir en gratitud y santidad, reflejando la transformación que Cristo ha obrado en nosotros. Es decir, tenemos que ser de buen testimonio, amados hermanos. Y bueno, qué pena que esta clase, pues, por lo que les mencioné, los problemas técnicos, va a seguramente subirse en dos partes, la martiología que vimos, ahora la soteriología, pero juntas ustedes ya tienen la temática completa que desde el inicio nosotros pudimos bosquejar y proyectar en todas estas 6 semanas. Esta grabación cumple la evacuación del último contenido que nosotros teníamos con estos dos temas. Así que, amados hermanos, yo les agradezco el tiempo que ustedes sacaron durante estas semanas y que seguramente van a sacar para ver esta clase en diferido. Que Dios les bendiga, un abrazo fuerte, la paz de Dios con cada uno de ustedes y pues en algún momento esperamos volver a vernos, conectarnos y seguir aprendiendo juntos. Que el Señor les bendiga de manera abundante. Un abrazo.